Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Vi unas declaraciones sorprendentes para mí porque lo tenía antes en una posición totalmente diferente de Dio Astacio, quien es funcionario del gobierno y creo que todavía es pastor evangélico. Dio Astacio dice que usted tiene que buscársela, que no depender del gobierno. Yo estoy de acuerdo con él en ese sentido. Pero el gobierno también tiene que ir en auxilio de las personas que lo necesiten. Vamos a escuchar las declaraciones. O sea, el gobierno, ¿qué elegimos los gobiernos? No, para que te llenen el bolsillo de dinero a ti. No, para resolver los problemas de la gente. Para eso trabajas tú. Y para resolver los problemas de la gente. No, pero los problemas de la gente tiene que resolverlo la gente. ¿Pero para qué tú quieres un gobierno? No, para que cree una estabilidad en un país y tú te desarrolles. Pero podemos estar en el país que sea, tú puedes irte a Rusia y si tú no te mueves, tú no vas a tener un peso en el bolsillo. Te puedes ir a Suiza y si tú no haces tu trabajo, no vas a tener un peso en el bolsillo, a menos que tú quieras hacer la Warfare de Estados Unidos y que te manden un salario a tu casa. El problema es si usted tiene un peso en el bolsillo, no necesariamente tiene que ver con un gobierno. Hay gente que podemos estar en el gobierno que tú quieras y no va a tener un peso en el bolsillo porque lo gasta todo y se lo bebe todo. O sea, y lo fuma todo. O sea, eso no es el problema. Hay gente que gana 100 pesos y tiene ahorro. Y hay gente que gana 1 millón y no tiene un peso en el bolsillo. Es un tema personal. Ahora, lo que el presidente tiene que crearte a ti son las condiciones. Bien, eso es Dio Astacio a casi 3 años de ser funcionario del gobierno. Pero escúchenlo ustedes cuando este señor estaba en la oposición, lo que dice acerca del Estado, cómo el Estado debe auxiliar a la gente. Cuarto, apoyo. El apoyo tiene que ver con madres solteras. El 50% de las madres que están criando en República Dominicana son solteras. Están criando 3 hijos. Tienen que ir a trabajar, tienen que buscar a sus hijos, tienen que mantenerlos. Por tanto, estamos creando un nido de víboras porque nosotros queremos que no hayan delincuentes, pero no tenemos padres para esos niños y el Estado no hace nada. La ciudad es la que debe ir en auxilio de esas madres, al menos proveerle algún tipo de apoyo, de sustento, de educación y de garantía para que esos niños puedan ir a las escuelas. En segundo lugar, esas personas también hay que proveerle. Tú tienes una niña, yo tengo una niña, pero en la tarde esos muchachitos se quedan haciendo nada, porque el ayuntamiento no provee recursos para que aprendan inglés, para que aprendan música, para que aprendan nada, y si lo aprenden tiene que costarte un dineral. Por tanto, se quedan, no podemos pagarlo, se quedan así de la lengua haciendo nada en nuestra calle. Por último, vamos a trabajar con la seguridad. Un síndico es seguridad. Para que haya seguridad tiene que reducirse el hambre. Nosotros creemos que se reduce la seguridad metiendo mucho policía, pero en la medida que tú tienes un vecino hambriento, tú eres una persona insegura. Si tú no tienes empleo y no tienes alimentación para esa gente, tú vas a ser inseguro toda la vida, no importa cuántos policías tú pones, porque es un estado de necesidad. Hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que habla de los fundamentos de la necesidad de un ser humano, y la primera es la necesidad de comer, la necesidad de alimentarse y la necesidad básica de respirar, tener seguridad. Entonces, para que la gente tenga seguridad, eso tiene que ser resuelto. O sea, la seguridad es secundaria a la alimentación. Bien, yo no sé qué ha cambiado de ese Dio Astacio a este. O sea, el gobierno, ¿para qué elegimos los gobiernos? No, para que te llenen el bolsillo de dinero a ti. No, para resolver los problemas de la gente. Para eso trabajas tú. Y para resolver los problemas de la gente. Pero los problemas de la gente tiene que resolverlo la gente. ¿Pero para qué tú quieres un gobierno? No, para que cree una estabilidad en un país y tú te desarrolles. Pero podemos estar en el país que sea, tú puedes irte a Rusia y si tú no te mueves, tú no vas a tener un peso en el bolsillo. Te puedes ir a Suiza y si tú no haces tu trabajo, no vas a tener un peso en el bolsillo, a menos que tú quieras hacer la Warfare de Estados Unidos y que te manden un salario a tu casa. El problema es si usted tiene un peso en el bolsillo, no necesariamente tiene que ver con un gobierno. Hay gente que podemos estar en el gobierno que tú quieras y no va a tener un peso en el bolsillo porque lo gasta todo y se lo bebe todo. O sea, y lo fuma todo. O sea, eso no es el problema. Hay gente que gana 100 pesos y tiene ahorro. Y hay gente que gana 1 millón y no tiene un peso en el bolsillo. Es un tema personal. Ahora, lo que el presidente tiene que crearte a ti son las condiciones. Bien, después se molestan si uno le dice demagogos, arribistas y demás, pero se monta en la ola del populismo indicando que el gobierno tiene que dar ayudas, el Estado tiene que socorrer a todo el mundo, y después dice no, espérate, rácate con tus uñas, el Estado te pone las condiciones, pero ¿y si el Estado no pone las condiciones?
y entonces tú tienes que buscarte. En fin, para que vean que eso no solamente lo de arribistas, populistas, le cae a los políticos altos, sino a gente así, lobos disfrazados de corderos. Pues soy un lobo disfrazado de cordero. Me voy al plano político, de verdad. Les voy a hablar de Guido Gómez Mazara, que yo creo que está en su mejor momento político. Ya tiene sus ideas claras, es un político maduro, ha logrado aceptación, principalmente de muchas capas jóvenes de la sociedad, a través de conceptualizar sus ideas, pues ha logrado tener un espacio dentro del aparato político nacional y al mismo tiempo poder ir en desarrollo. Guido debería tener 56 o 57 años, 55, 56, 57 años, y creo que está en su mejor etapa política, sin ponerle techo todavía porque está en constante evolución. Hoy sale en la prensa nacional que Guido anuncia que oficializará aspiraciones a la candidatura presidencial del PRM, y en esos pronunciados plantea que tiene una gran aceptación dentro del PRM, en la base y fuera del PRM. Que si Abinader decidiera postularse nuevamente, no le ganaría en una convención a lo interno de esa organización política. Eso lo dice Guido Gómez Mazara. Sus palabras fueron: yo voy a oficializar mi candidatura porque tengo que respetar las pautas legales que consigna la ley, pero voy a competir y nadie puede tener la menor duda que yo me parezco más a lo que quieren los PRMistas y una parte de la sociedad que Luis Abinader. Lo primero que vamos a exigir es un debate público. Si él quiere debatir con Luis Abinader, que ese no es su fuerte, y que lo vea todo el mundo. En esa entrevista que le da a, ¿cómo se llama esta muchacha? Les digo ahorita, destacó el gran descontento que existe entre los miembros de la base partidaria. Él dice que se siente con indignación. Tú le preguntas a cualquier dirigente de la base del PRM y te va a decir que yo me parezco más a ellos en todos los aspectos. Entonces entró a valorar el discurso del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero en la Asamblea Nacional y dijo que no está de acuerdo con lo planteado con el presidente, con las argumentaciones del jefe del Estado sobre que el poder adquisitivo dominicano ha mejorado sustancialmente. Abundó en este punto que Abinader se mostró como un manipulador de estadísticas y se fundamentó principalmente en que el 2021 la economía creció 12% y en el 2022 solo un 4%, lo que representa un decrecimiento de la economía, por lo que agregó: no son ciertas las cifras presentadas por el mandatario durante la locución en el Congreso Nacional. No se quedó ahí, dice: por primera vez desde 1966, y es un dato interesante que yo no lo sabía, el salario mínimo está por debajo del 50% que necesitan los dominicanos para cubrir la canasta básica. Las estadísticas en gran medida sirven como trampa de todos los gobiernos. Los niveles de inflación están a la vista de todos y niega además que se haya reducido la deuda pública dominicana como porcentaje del Producto Interno Bruto, tal y como afirma el presidente cuando dice que hemos reducido la deuda. Dice Guido: no, eso no es verdad. Hay una especie de tigueraje estadístico de todos los bancos centrales del mundo y que Valdés Albizu tiene mucha destreza. Esas son las declaraciones de Guido Gómez Mazara refiriéndose a la convención y analizando el discurso del presidente Luis Abinader, que a propósito, Fuerza del Pueblo ha prometido que mañana Leonel Fernández se va a dirigir al país,
y uno supone que dentro de su alocución va a tener que tocar necesariamente pues, el discurso de casi 3 horas de duración que pronunció el presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero. Perdón. Vamos a un pequeño cambio. Continuamos en unos instantes. Usted no se mueve. Señores, qué maldita impotencia 101.